para luego ya ir, cierto, replicando este contenido. Lo que nosotros buscamos con este webinar es que ustedes, como instituciones, como coordinadores, se queden con nuevas herramientas que apoyen la gestión tanto en el fondo Descúbreme como en otros fondos concursables, porque todo lo que les vamos a trabajar acá hoy día no solo les sirve para este fondo con Fundación Descúbreme, sino que también para, por ejemplo, los fondos de SENAI, del Ministerio de Desarrollo Social y para la gestión interna de ustedes como instituciones. Por lo tanto, queremos que le saquen el mayor provecho a esta instancia. Como decía Andrea, vayan preguntando las dudas que tienen, lo podemos ir conversando. Y finalmente, después de este webinar, vienen las visitas a terreno. Por tanto, esa es la siguiente instancia donde podemos ir también llevando a la práctica este contenido. La metodología es una instancia virtual, ya estamos muy contentos porque esta es la primera vez que lo hacemos y estamos viendo que ha resultado hasta ahora muy bien, y donde podemos compartir ciertas instituciones de distintas localidades, lo que también es bastante enriquecedor poder conocer las realidades de proyectos tanto de La Serena, de Santiago, de Curicó y de las demás regiones que están siendo parte hoy día del taller. Como les comentábamos, son 3 módulos. Ahora en abril es el primero, que es más bien un tema introductorio de gestión de proyectos sociales. Y luego de este viene una visita a terreno, que ya estamos agendando con todos ustedes. Después viene un segundo módulo de elaboración de informes de avance para un poco guiarlos, ¿cierto?, en este proceso. Y después, en el mes de octubre, la elaboración del informe final y cierre del proyecto. Por tanto, estas son 3 instancias que van a trabajar durante el año. Si llegase a suceder o querer hacer otro webinar, también se puede subir otra cuarta instancia, pero hasta ahora tenemos 3 y lo ideal es que ustedes participen, como les decía, de estos 3 módulos para así aprovechar las nuevas herramientas que les vamos a ir transmitiendo. Les vamos a mostrar un video, un poco de todos los lineamientos y todas las áreas que tiene Fundación Descúbreme. Nosotros ahora nos estamos vinculando a través del Fondo Descúbreme, del área de proyectos, pero también tenemos un área de gestión empresarial inclusiva, tenemos un área de comunicaciones, un área de contenido y alianza y también una OTEC. Por tanto, son distintos los beneficios que ustedes pueden también tener al tener este vínculo con Fundación Descúbreme, que lo que buscamos, ¿cierto?, es la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva en los distintos ámbitos de su vida. Por eso ahora los invitamos a ver este video que va a mostrarles todas las líneas de acción de Fundación Descubre. ¿No? A lo mejor es porque tienes que cambiar el compartir en español. Ah, pero es una presentación del PowerPoint. Voy a reanudar. Vamos a la presentación. No, no es la presentación. Sí, sí. Ay, es que no tiene, mira. Like.
Yo lo vería en chico, ¿sabes por qué? Porque la impresión que llega menos, menos por favor. Pero mira, ahora está bien. Pero no se escucha nada. El sendero no se puede comprobar las identidades. Pero no somos nosotros. Para hablar. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora. Muy bien. Mira, lamentablemente esto pasa como por más que lo hemos ensayado, lo probamos y todo, al parecer el ancho de banda con todas las conexiones no da para que se vea bien el video. Es un producto muy bonito que tenemos ahora para compartir como fundación, para que ustedes conozcan el trabajo que nosotros hacemos. De todas maneras, vamos a llevarlo cuando hagamos ahora las visitas y les vamos a dejar también una copia a ustedes para que ustedes también puedan ayudarnos a difundir la labor de la fundación y de nuestra área de gestión empresarial inclusiva y de nuestra OTEC. ¿Sí? Sí. Yo, bueno, les aviso que voy a ir desactivando sus audios para que no se sature, ¿ya? Es solo por eso, no es que estemos aplicando ninguna medida de censura en especial, pero va a estar siempre activa esta ventana de chat que está al costado izquierdo de su ventana para que ustedes nos vayan diciendo si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si se cae la conexión o algo. Yo no lo voy a visualizar porque voy a poner la presentación ahora, pero aquí a mi lado está Alison, así que ella me va a ir diciendo cualquier comentario que ustedes hagan en el chat, ¿ya? Vamos a pasar entonces ahora, esto, vamos a cerrarlo.
Esto, ¿por qué no veo? Estamos ok. Bueno, después de muchos de ustedes obviamente ya saben un poco qué es lo que hace nuestra fundación y como bien señalaba María Jesús, nosotros hemos identificado a lo largo de los 6 años en que lleva el fondo. ¿No se ve la pantalla? A ver, vamos a volver. Ahí sí, dice conectando. ¿Ahí sí? ¿Sí? Ya. Bueno, y como les señalaba, nosotros hemos querido apoyarlos en fortalecer las capacidades de gestión que ustedes tengan para el proyecto y, como bien decía María Jesús, no solamente para los proyectos, para que ustedes tengan un buen desempeño ahora en el Fondo Descúbreme, sino que también esto les permita tener mejores herramientas para postular a otros fondos concursables, a otras subvenciones o diferentes concursos o apoyos que ustedes puedan participar en otras instancias. También antes de comenzar, el material que vamos a trabajar hoy día, no sé, les debería preguntar al principio si alguno leyó el material que les enviamos, pero les enviamos un material para que ustedes se familiarizaran un poco con lo que vamos a trabajar ahora. Esta presentación de PowerPoint y la grabación de esta sesión va a estar disponible desde finales de esta semana en nuestra página web, para que también ustedes puedan revisar el material. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que tenemos el día de hoy? Nosotros esperamos que en 1 hora y media más ustedes conozcan la definición de proyecto social, identifiquen las distintas fases que tiene un proyecto social. Pero da lo mismo, mientras me escuchen. Puedan construir indicadores de proceso y de impacto para sus proyectos, conozcan los componentes del presupuesto de un proyecto y se familiaricen con el uso de la plataforma del Fondo Descúbreme y conozcan más en detalle cuál es el modelo que trabajamos para el acompañamiento de los proyectos. Como les decía, vamos a tener este material disponible en nuestra página web y además se lo podemos enviar por correo electrónico si ustedes lo requieren. Es un documento PDF con material, este PPT, la sesión del webinar y la bibliografía que hemos utilizado para construir este taller. Bueno, espero que estén todos bien, estén todos conectados. Vamos a comenzar un poco ya de lleno en lo que cuál es la diferencia y por qué nosotros trabajamos. Entendemos que muchos de ustedes son escuelas, que muchos de ustedes están muy familiarizados con la planificación, pero la planificación de contenidos educativos es muy diferente a la planificación de proyectos y en especial a la de proyectos sociales. Nosotros, si bien esto ya lo hicieron ustedes al momento de la postulación, hay cosas que queremos repasar para que ustedes lo tengan en el horizonte cuando hagamos ajustes de planificación. En primer lugar, y por eso comenzamos con qué es lo que es un problema social. Se supone que todos los proyectos que ustedes han presentado, o en general cualquier proyecto social que se realiza, se hace en virtud de la identificación de un problema. ¿Y qué es un problema social? Algunos autores lo definen como una carencia o un déficit en un grupo determinado. Un problema social, si bien puede ser en general como la pobreza, la hambruna, la falta de educación, etc., nosotros para la elaboración de un proyecto deberíamos definir un problema en un grupo determinado. El problema está definido por la brecha que existe, cuál es el espacio que hay entre lo que está sucediendo y lo que nosotros deseamos, cuál sería el ideal de esta situación. Y el problema social en cual nos enfocamos tiene que ser una situación observable, empíricamente. O sea, ustedes van a tener, se supone que por algo estos proyectos fueron aprobados, había antecedentes sobre los cuales ustedes fundamentaron su actuar. Puede ser la baja empleabilidad de las personas con discapacidad cognitiva en su ciudad o la alta tasa de personas con discapacidad que no ha terminado la enseñanza escolar, etcétera. Todos esos son antecedentes en los que muchos de ustedes han sustentado su proyecto. El problema social, y que es la base para el diagnóstico que nosotros vamos a hacer para el proyecto,
puede estar bien o mal formulado. Y muchas de las dudas que existen cuando se elabora un problema es que más que pensar en el problema, pensamos en la falta del servicio. Y aquí tenemos ejemplos muy claros. Por ejemplo, uno puede pensar que en la ciudad del Cabildo, una ciudad ficticia, el problema es que hay una baja cobertura de los servicios de atención primaria. Ahora, si nosotros vemos y desagregamos esa situación, nosotros podemos decir que el problema que tiene el Cabildo no es que haya pocos servicios de atención primaria, sino que el problema social del Cabildo es la alta incidencia de la mortalidad infantil. Otro ejemplo es que en este pueblo no hay ningún taller laboral para los niños. El problema social ahí no es la carencia de talleres laborales, sino que es el bajo nivel de apresto laboral que tienen las personas con discapacidad cognitiva. Este mismo ejercicio de cómo se formula bien o mal un problema social, lo vamos a ver unas láminas más adelante en cómo se formula un objetivo, ¿sí? Ahí están esos ejemplos que también están en el material de estudio que ustedes van a tener. Como les decía, el diagnóstico social, o el problema social, perdón, nos va a dar la base para nosotros poder elaborar un diagnóstico social. Todo proyecto debe partir de la base de un diagnóstico. Y es por eso que ahí está la diferencia en que muchos proyectos persiguen más bien una secuencia de actividades. Nosotros no queremos financiar ni queremos solamente que ustedes desarrollen actividades, por muy novedosas, innovadoras o buenas que sean, sino que queremos acompañarlos en el proceso de cumplir un propósito. Y para cumplir ese propósito nosotros tenemos que haber estudiado la realidad en la que se inserta el proyecto. Y por eso el diagnóstico social es una fase previa a la formulación del proyecto. Esto es lo que ustedes deberían haber realizado el año pasado quizás, pero que es el diagnóstico en que ustedes están inmersos. Entonces es un ejercicio que ustedes están haciendo cada día en el desarrollo de su quehacer como institución, como escuela, como universidad. La elaboración del diagnóstico implica el reconocimiento lo más posible de la situación en la que voy a intervenir. Ustedes son de alguna manera expertos en la intervención de personas con discapacidad cognitiva, pero las personas con discapacidad cognitiva tienen una realidad mucho más amplia. Aunque el proyecto se inserte o el proyecto tenga que ver con cubrir necesidades de apresto laboral, por ejemplo, esa persona además está inserto en un contexto familiar particular, en un contexto económico particular, en un contexto de salud en el que también su estado de salud interfiere. La idea es que nosotros podamos abrir ese panorama. No vamos a modificar el diagnóstico que ustedes ya hicieron sobre su proyecto, pero sí la idea es que podamos ampliar la mirada y podamos ver ya. Mi diagnóstico era que había un alto desempleo de las personas con discapacidad en mi pueblo. Además de ese alto desempleo, esas personas tienen vínculos familiares, tienen vínculos sociales, participan en otros lugares, qué problemas de salud tienen pareja, tienen un desarrollo afectivo sexual, tienen acceso a participar de la parroquia, a remedios. Toda esa información nos va a dar un diagnóstico sobre el cual podemos intervenir. Y por eso lo importante nos va a dar un sustento, nos va a dar un fundamento que nos va a permitir un mayor éxito del proyecto. Como les señalaba, es importante destacar que el diagnóstico ustedes ya lo realizaron. No hay que realizar un nuevo diagnóstico y esto no es parte de los ajustes a la planificación. Ustedes ya vieron el entorno en el que se insertan y en base a eso planearon este proyecto. La idea, como les decía, es que podamos ampliar la mirada, y si nosotros vimos una parte del diagnóstico y solo en una parte centramos nuestro proyecto, no perdamos el horizonte de que los niños o jóvenes o adultos que son los beneficiarios de nuestro proyecto están insertos en un contexto y en el que pueden haber problemas sociales mayores también que el que estamos atacando con este proyecto. Si voy muy rápido, ustedes me avisan, van poniendo por el chat algún comentario o si me estoy apurando mucho. Yo soy muy apurona. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos sobre los diagnósticos sociales, que es, como les estaba diciendo, siguiendo con el mismo ejemplo,
Un diagnóstico puede ser, en el Cabildo los niños se mueren porque no hay médicos. Ese podría ser el primer diagnóstico y que es un ejemplo un poco burdo, pero es lo que uno suele capturar como en las reuniones de las juntas de vecinos o lo que hacen. ¿Cuál es el problema cuando los candidatos van a hacer propaganda? Dicen, ¿cuál es el problema de esta ciudad? No, es que aquí los niños se mueren porque no hay médicos, o hay muchos autos, hay mucho smog. Entonces, la idea del cuadro que está en la columna del diagnóstico bien formulado es que ustedes puedan ver que hay un fundamento detrás. ¿No se visualiza? No, de la Universidad Central dicen que la chiquitita y una buena. Pero yo lo voy a... Ah, ya. Entonces, el diagnóstico bien formulado sería, frente al diagnóstico, aquí se mueren muchos niños porque hay pocos médicos. Luego de una acabada revisión de la literatura y múltiples entrevistas, tanto con las autoridades, los equipos profesionales y la comunidad, es posible señalar que la alta morbilidad y mortalidad infantil del Cabildo se debe a prácticas culturales arraigadas en el territorio, tanto en el territorio como a la inexistencia de infraestructura y equipamiento adecuado. ¿Qué es lo que queremos decir con estos ejemplos? Que un diagnóstico es una tarea mucho más integral, en la que uno tiene que, por un lado, abastecerse de la revisión de la literatura, de la realidad del que uno comparte, de las entrevistas que uno tiene con los padres, las entrevistas que uno tiene con los mismos beneficiarios, en los diagnósticos o los juicios que van haciendo los colaboradores, las mismas personas con las que yo trabajo en las escuelas. La idea es que podamos tener muchas antenas que nos permitan capturar la realidad en la que nuestros beneficiarios están insertos. De acuerdo a lo que señalamos anteriormente, ¿qué vendría siendo entonces un proyecto? Un proyecto es un avance anticipado de acciones a realizar para conseguir determinados objetivos. Y esta última parte de conseguir determinados objetivos es súper importante. Como les decía, un proyecto no es solamente una secuencia de actividades. Esas actividades tienen un propósito, tienen una dirección, y esos son los objetivos que a nosotros nos guían. Vamos a ver acá, esto es como el matinal. Tenemos una pregunta de parte acá de Patricia, que nos dice, entonces, si uno tiene como resultado el diagnóstico la involución que presentan los jóvenes que no logran insertarse laboralmente, exactamente, Patricia, bueno, ustedes están viendo en el chat la pregunta que tenía Patricia. El resultado, hay diagnósticos que ustedes pueden hacer de manera mucho más metódica, en que se hacen a través de entrevistas, a través de encuestas, a través de grupos focales. Aquí alguien me está... Algo me interrumpe el audio. Pero yo aquí me sale... ¿Aló, Mónica? Silencio. Hola, te estoy llamando de Fundación Descúbreme. Es la... ¿Para que pudiste agrandar la pantalla? Vamos a desactivar el audio a María Jesús. Se ve chiquitito. Ya. No puedo... Mira, tienes que... Voy a quitarla a la Jesús, porque se escucha por su micrófono. Ya, disculpen. Con respecto a la pregunta que hace Patricia ahí, si los resultados del diagnóstico efectivamente es la involución que presentan los jóvenes ya que no logran insertarse laboralmente, ¿cuál podría ser la respuesta a esta problemática? Ahí está la gracia de cómo elaborar el proyecto social. En el fondo, mi diagnóstico, como tú bien dices, el diagnóstico que tú tienes es el resultado de un estudio. Se hicieron encuestas, se hicieron entrevistas, lo pueden ver ustedes por la matrícula que tiene el taller laboral. Si los chicos no logran insertarse, ahí yo ya tengo un diagnóstico, hay un problema social identificado frente al cual yo puedo elaborar un proyecto que tiene que ver y que ahí es la gracia de ir viendo el propósito que tiene el proyecto. El propósito de mi proyecto puede ser múltiple. Yo puedo hacer un proyecto desde el punto de vista de los chicos y decir, vamos a tener que fortalecer las habilidades sociolaborales de los chiquillos para que se inserten. O, dependiendo de lo que me diga el diagnóstico, a lo mejor mi trabajo es hacer una sensibilización a los núcleos productivos de mi territorio para que ellos acepten como un colaborador más a las personas con discapacidad.
O por otro lado, dependiendo de lo que el diagnóstico me diga, puede ser que el proyecto que yo tengo que hacer es sensibilizar a los padres, para que los padres les den las herramientas para que los jóvenes puedan insertarse laboralmente. Todas esas respuestas de cómo yo enfocar, qué propósito darle a mi proyecto, me lo va a dar el diagnóstico. Patricia, si prefieres te doy audio para que puedas comentarlo. Ahí yo te escucho. No, no te escucho bien ahora. Ahí sí. ¿Me escuchas? Sí. Ya. O sea, yo tengo claro que, o sea, comparto todo lo que tú estás señalando, pero hay un grupo de jóvenes que a pesar de que uno haga toda la sensibilización para la inserción laboral, ellos no tienen los grados de autonomía suficiente para ir afuera a trabajar, ¿ya? Entonces, la gran inquietud que yo tengo es, un proyecto social tal vez podría ser crear una comunidad productiva social donde en este espacio ellos puedan ejecutar una acción, ejecutar un trabajo que puede ser comercializado fuera, pero de alguna manera no es un taller protegido porque hay jóvenes con distintas competencias, pero a través de, si uno logra poner un producto estrella fuera, ¿no es cierto?, o comercializar uno o dos productos estrella que respondan al sello que va a tener esta comunidad, tal vez podríamos generar, ser sustentables realmente, y más que tal vez generar un sueldo para cada uno, es lograr que esta comunidad funcione como tal y que sean los propios jóvenes los que logren, con los aportes de cada uno, ir dándole la posibilidad de mantenerse en el tiempo. O sea, en el fondo, vivir como personas sociales, porque es lo que somos, claro, ¿no? Que ellos en un espacio común poder funcionar como una comunidad, como una familia, donde cada uno tiene funciones específicas y donde tal vez aquellos que tienen menos competencias para ir afuera puedan aportar desde lo que hacen adentro. Esa es un poco mi pregunta. Sí. ¿Podría ser eso un proyecto social? Sí, no, y sin duda, voy a solo para que no se sature, Patricia, voy a cortar ahí el audio, pero sin duda lo que tú dices es precisamente a lo que hacemos referencia. Ahí tú partías de la base de un diagnóstico. Si tu diagnóstico dice que los jóvenes tienen limitados grados de autonomía, entonces el proyecto necesariamente tiene que obedecer ese diagnóstico. Y nuestro proyecto no podría ser de enviarlos a un curso de habilitación sociolaboral y darles el apresto laboral, porque nosotros ya partimos de la base de que ellos no tenían amplios grados de autonomía. Entonces, si nuestro diagnóstico nos dice, mira, yo tengo 100 chicos o 100 jóvenes y de estos 100 hay 40 que tienen limitaciones en la autonomía, 40 que sí pueden desenvolverse y 20 que la verdad es que no tienen ningún grado de autonomía, yo lo que debería hacer a través del proyecto es generar acciones diferenciadas para cada uno de ellos. Entonces, precisamente como tú dices, a los que no tienen tantos grados de autonomía, ¿de qué manera yo creo un propósito, un objetivo que permita el desarrollo de ellos? O sea, como tú dices, y para ello vamos a tener, si mi objetivo es general, que lo vamos a ir viendo en los ejemplos, es insertar o lograr la independencia económica de 100 jóvenes de la reina, pero yo ya sé que todos tienen diferentes grados de autonomía, un objetivo específico sería habilitarlos sociolaboralmente para insertarse en el mundo del trabajo, otro sería crear una cooperativa comunitaria que funcione de manera protegida, y el tercero sería capacitar a las familias de los menos autovalentes para que generen alguna iniciativa productiva, por darte un ejemplo. Pero a eso me refiero precisamente a lo que tú dices, a que si yo tengo un diagnóstico que me da realidades diferenciadas, el proyecto debería obedecer a estas realidades diferenciadas que me dice el diagnóstico. ¿Sí? Vamos a ir avanzando, a no ser si desde el público... Oye, como les decía, el objetivo, el proyecto no es una secuencia de actividades, sino que son actividades que persiguen un objetivo. Debe presentar una unidad en sí mismo, cada una de estas actividades, no necesariamente secuenciales, pero la unión de estas actividades son las que me hacen cumplir el propósito para el cual estoy haciendo el proyecto. Requiere tener una estructura interna para que yo pueda alcanzar este propósito, y la característica social, el apellido social, porque hay proyectos civiles, ingenieriles, de construcción. La característica social
es el apellido que se le pone cuando está en un contexto humano. Un proyecto social, su leitmotiv, en el fondo, su razón de ser del proyecto social es afectar de alguna manera al ser humano y mejorar sus condiciones de vida. Los proyectos en general tienen un ciclo, ya sea sociales o no sociales, siguiendo un poco la secuencia de lo que estábamos hablando. En primer lugar, yo identifico la realidad sobre la cual voy a trabajar. Hago un diagnóstico, este diagnóstico me dice cuál es el problema sobre el cual voy a trabajar y yo identifico cuál es el objetivo de ese problema en el que yo voy a trabajar. En segundo lugar, diseño el proyecto. Veo cuál va a ser la estructura que me va a permitir llegar al problema que yo identifiqué, a resolver el problema que yo identifiqué en el número 1. Diseñado este proyecto, yo lo ejecuto cada una de las fases que yo identifiqué y voy siguiendo cómo va funcionando cada una de las fases. Y en cuarto lugar, queda en cuarto como secuencia, gracias, pero no necesariamente se hace al final, y eso es algo súper importante que vamos a ver, que es uno de los énfasis que tenemos en esta sesión, es la evaluación. El proyecto, la idea es que no solamente lo evaluemos en octubre y en noviembre, cuando tengamos que hacer el informe final, sino que a medida de que vamos haciendo cada una de las actividades del proyecto, vayamos evaluando y vayamos adecuando el proyecto a de qué manera me voy acercando o no al cumplimiento de los resultados esperados. Para esto hay varias metodologías de cómo podemos diseñar un proyecto. Nosotros vamos a presentar un autor que es, me parece que es Carlos Cerdá, al final está la bibliografía, que es sobre la pedagogía de las preguntas y que es una estrategia muy sencilla que a ustedes les va a permitir dar estructura a los proyectos y que es un poco también cómo va funcionando la estructura del mismo proyecto que ustedes presentaron, que es preguntarnos, ¿qué es lo que yo quiero hacer en concreto? El qué es lo que voy a hacer va a darme la respuesta. Tenemos una pregunta. Vamos a revisar. Tengo una pregunta. Vamos a darle entonces el micrófono a Patricia. Ya, Patricia, te escucho. Ya. Cuando tú planteabas las fases del diagnóstico, ¿no es cierto que hay un diagnóstico donde yo identifico, diseño, ejecuto? Cuando uno tiene con ustedes un proyecto... Ese es del proyecto, no del diagnóstico. Sí, eso, pero en el fondo el proyecto, ¿no es cierto? Que tú sigues una secuencia, tú mostraste una diapo donde tenías cuatro iconos, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, cuando tú tienes un proyecto que es más macro, o sea que con 7 millones no lo financias, ¿no es cierto? Uno pudiera elaborar un proyecto que en el primer año, por ejemplo, dado el diagnóstico que hago y que identifico el problema, yo diseño las acciones que puedan culminar, por ejemplo, en ese primer año con la capacitación del personal para poder dar respuesta a esta problemática, porque una de las dificultades importantes que yo veo es el bajo nivel de lectoescritura y de matemática funcional que presentan los estudiantes de las escuelas especiales. Hoy día existe material que contribuye a que esto pueda fluir de mejor forma, pero no en cantidad. Ya, por ejemplo, hoy día existe un test que lo tiene CEDET y que permite evaluar y predecir el nivel de lectura que pudiera alcanzar un niño. Está el material para trabajar matemática funcional, pero este material no llega a todos los colegios en cantidad suficiente, como llegan, estoy hablando de un colegio municipal, como llegan los textos para los otros niveles escolares. No todos los profesores tienen acceso a esa capacitación, entonces pienso que le daría una mayor velocidad a lo mejor presentar un proyecto porque en el fondo lo que estamos buscando es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a 1 año, a 2, y que eso se mantenga en el tiempo, no que sea un proyecto que lo hago este año y que murió, se acabó y que no tiene continuidad. Entonces, mira, y de hecho, Patricia, te agradezco la pregunta porque es algo que a lo mejor es una inquietud que nosotros, de hecho, antes de empezar este webinar estábamos discutiendo cuál es nuestra agenda de trabajo en las visitas que vamos a hacer en cada una de las instituciones. Cada uno de ustedes ha recibido el calendario de cuándo los vamos a ir a visitar. Vamos a estar por lo menos media jornada con cada una de las 31 instituciones que es del Fondo 2017. A lo que tú haces referencia, Patricia, es más que nada una planificación estratégica.
A nosotros nos encantaría que los proyectos sociales que ustedes han presentado al fondo se enmarquen en una planificación estratégica de la institución y nos encantaría poder apoyarla en hacerlo. No es algo sencillo porque no responde solamente a la voluntad que tengan los coordinadores de los proyectos, sino que generalmente es más la voluntad de los sostenedores, de los alcaldes, de los jefes del DAEM, pero claramente estos proyectos deberían no estar guachitos, o sea, aunque este proyecto tenga un objetivo general, un objetivo específico y una secuencia de actividades, los proyectos sí deberían enmarcarse, como te digo, en una planificación estratégica mayor, que tiene que ser más global. Por ejemplo, el proyecto del que consulta Patricia, que es de la Corporación Municipal de La Reina, tiene que ver con la comunicación aumentativa del curso de retos múltiples, ¿cierto? Entonces, es algo súper acotado. ¿Cómo facilitamos herramientas de comunicación para los jóvenes que tienen retos múltiples? Entonces, eso debería enmarcarse en una estrategia mayor que tiene que ver con el desarrollo de la lectoescritura, el desarrollo de las habilidades matemáticas. Entonces, eso obedece a un diagnóstico mayor, que es parte de una planificación estratégica, en cual uno de los objetivos o una de las actividades de esta gran planificación estratégica es este proyecto social pequeñito de 7 millones de pesos que estamos financiando a través del Fondo Descúbreme. Pero lo ideal es que cada uno de sus proyectos o se inserte o sea la excusa para que ustedes en sus instituciones puedan generar también la creación de planificaciones estratégicas que son a largo plazo. Una planificación estratégica debería ser por lo menos a 3, 5 años, que me da un horizonte de yo como institución lo que quiero, esta es la realidad en la que estoy y esto es lo que quiero hacer para adelante. ¿Sí? Vamos a seguir, pues en honor al tiempo, ¿ya? Sigamos entonces. Como les decía, y que también estas son preguntas que sirven para la planificación estratégica, pero ahora estamos hablando en el contexto micro, o en el contexto de un proyecto social. Cuando ustedes tienen una idea, siguiendo el mismo ejemplo, tenemos más ejemplos, pero como lo que decía Patricia, yo identifico que los jóvenes tienen un bajo nivel de rendimiento, por ejemplo, ese es mi diagnóstico, en la lectoescritura y en las habilidades matemáticas. Entonces yo, siguiendo la pedagogía de las preguntas para elaborar la secuencia de mi proyecto, ¿yo qué me pregunto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Lo que yo quiero hacer es un taller de lectoescritura y un taller de matemáticas. ¿Para qué lo quiero hacer? Y esto es lo más importante que vamos a revisar en cada uno de sus proyectos. A veces existe la confusión en los objetivos, en un objetivo que está señalado como una actividad y no como un propósito. El objetivo siempre tiene que responder a la pregunta ¿para qué? No el qué es lo que voy a hacer, sino para qué lo voy a hacer. Siguiendo esto, si mi diagnóstico es bajos niveles de lectoescritura, ¿qué es lo que voy a hacer? Un taller para mejorar la lectoescritura de los jóvenes entre 15 y 20 años de la escuela especial Los Tres Chanchitos. ¿Para qué lo voy a hacer? Para aumentar sus niveles de inserción en la educación regular, para aumentar la adquisición de temáticas, partes del currículum obligatorio. Ahí yo voy viendo para qué puede ser el motivo que ustedes quieran, para tener más contento a los papás, para mejorar mis niveles de rendimiento en el CIMSE. Lo importante es que puedan diferenciar que una cosa es la actividad a través de las cuales, la secuencia de actividades que yo voy a hacer, y otro es el propósito para el cual lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? Y ahí volvemos al diagnóstico. Porque los jóvenes no logran avanzar en las temáticas curriculares porque no tienen adquirido los niveles básicos de lectoescritura. ¿Cuándo lo voy a hacer? El primer semestre del 2018. ¿Dónde? En la Escuela Especial de La Reina. ¿Cómo? A través de un taller interactivo con pantallas LED. ¿Quiénes lo van a hacer? El equipo profesional de la Escuela Diferencial de La Reina. ¿Qué magnitud tendrá? Y esta es una pregunta engañosa. La magnitud, uno a veces piensa que el proyecto, mientras más ambicioso sea, va a ser mejor. Nosotros no esperamos que a través de ninguno de estos proyectos ustedes cambien la realidad de toda su comuna o de toda su ciudad. Lo importante es que ustedes, la magnitud del proyecto tenga relación con el propósito y tenga relación con los recursos.
¿Qué magnitud tendrá? Y ahí ustedes definen, yo voy a hacer un taller de lectoescritura para todo el colegio, voy a hacerlo solo para el NB1, NB2, NB3 y NB4, lo voy a hacer para los papás con los hijos. Ahí se refiere un poco al porte del proyecto que va a tener. ¿Y con qué recursos? Los recursos materiales, económicos, de inversión, de operación, etc. Siguiendo esta secuencia de preguntas, vamos logrando darle secuencia a nuestra idea original de proyecto. Una de las maneras de cómo llevar a papel las preguntas que vimos recién es el marco lógico. El marco lógico es una herramienta que creó la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, una sucursal como de Naciones Unidas. Ellos crean esta herramienta que se llama marco lógico con la idea de facilitar el proceso del concepto y el diseño y la ejecución de los proyectos. No es la única herramienta, hay muchas otras herramientas y hay algunas que vienen más, que se ha ido cuestionando estas y se han ido creando nuevas. Nosotros, hasta ahora, hasta el concurso 2017, ocupamos esta herramienta de marco lógico que nos parece que visualiza mejor y que hace más fácil también organizar el proyecto. Como les decía, el propósito es brindar estructura al proceso de planificación y comunicación del proyecto, que es lo que sucede muchas veces, que quienes hicieron el proyecto lo entienden perfecto, pero la idea es que el proyecto lo pueda entender tanto el que lo hizo, como el que lo financia, como el que lo evalúa, como el que lo ejecuta, como el que se beneficia de él. Y la idea del marco lógico es que el proyecto sea entendible por cualquier persona, ¿sí? Y esto es lo que ustedes ya completaron en la pestaña de planificación durante su proceso de postulación del concurso 2017. Ustedes llenaron esta parte en la pestaña de planificación. Este cuadro fue el que algunos con más o menos problemas fueron completando durante el proceso de postulación. Este cuadro responde al objetivo general. El objetivo general, como les he dicho, es el propósito, el para qué yo hago mi proyecto. Es un único objetivo. Un proyecto no debería tener dos objetivos generales porque si no estaríamos hablando de dos proyectos o de un proyecto con diferentes propósitos, ¿sí? Y como les decía, responde al para qué se hará el proyecto. Perdón, es que el sendero dice que no ve ninguna imagen, solo audio fragmentado. Pregunta si están viendo... Pamela... sí, Pamela, es que Loreto se fue y dijo que había dejado a Pamela. Pamela, deberías visualizar una pantalla de... No veo imágenes. A ver, probemos con... No veo imágenes. Ahí está. La presentación del PowerPoint tampoco. No, solo audio. Qué extraño. Audio. Pamela, ¿puedes maximizar la ventana del Skype? Al lado de la X, donde se cierra la ventana, debería haber un cuadrado. Ya. De todas maneras, Pamela, estamos siguiendo un poco la presentación. El material es el mismo que enviamos el día viernes. Si puedes, a lo mejor si tienes tus apuntes, puedes ir siguiendo la conversación también. Y va a estar disponible también en nuestra página web. Ok. Gracias. Esta es la matriz, entonces, como les decía, que se desprende... voy a desconectar para que se desprende del objetivo general. El objetivo general nos va a llevar a completar esta matriz. ¿Cuál es un ejemplo de objetivo general? Y lo vamos a ir diciendo, todos los ejemplos de aquí para adelante son con esta instancia del webinar. Cuando nosotros nos pusimos, nuestro diagnóstico era que, en general, muchas de las instituciones que se adjudican el Fondo Descúbreme no tienen experiencia en la gestión de otros proyectos sociales. Entonces, ese era nuestro diagnóstico, la inexperiencia de las instituciones en la ejecución de proyectos sociales.
Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Fortalecer la capacidad de gestión en proyectos sociales de las 31 organizaciones adjudicatarias del Fondo Descúbreme a través de la realización de capacitaciones y visitas a terreno. Acá está la diferencia en por qué el objetivo general es un propósito y no una actividad. Ustedes van a tener que revisar cada una de sus planificaciones. Hay algunas en que el objetivo general es al revés: realizar capacitaciones y visitas a terrenos para fortalecer la capacidad de gestión. Solamente está en desorden. A mí lo que me interesa que con lo que se queden ustedes es que un objetivo es siempre un propósito, no una actividad. Siguiendo con la matriz, tenemos en la primera columna del lado izquierdo los objetivos específicos, que son los propósitos que se desprenden del general y que sumados nos ayudan a lograr el objetivo general. Los objetivos específicos, igual que el general, siempre comienzan con un verbo que ahí los educadores y educadoras se llama un verbo cognoscitivo, que es el verbo que va a ser hacer, realizar, fortalecer, lograr. Son verbos en el fondo que de los cuales se pueden desprender muchas otras acciones. El objetivo no debería ser solamente capacitar, realizar, definir, sino que tienen que ser verbos que nos permitan acciones mayores. Los objetivos tienen que ser medibles, es decir, yo puedo calcular el nivel de logro que tiene ese objetivo. Tienen que ser factibles, o sea, deberían poder realizarse de acuerdo a las actividades del proyecto. Preciso, o sea, acotarse a una realidad singular. Y complementarios, o sea, si mi proyecto tiene 3 objetivos, la suma de esos 3 objetivos son los que me permiten cumplir el general. No debería ser cada uno independiente, sino que se complementa. Como por ejemplo, siguiendo con la actividad esta de los webinars, nuestro primer objetivo específico sería capacitar acerca de los componentes de un proyecto social y sus herramientas de gestión, incrementar el porcentaje de logro de los informes y acompañar en terreno la aplicación de los contenidos trabajados. Siempre los objetivos comienzan con un verbo en infinitivo. Luego, siguiendo la columna del marco lógico, tenemos los resultados, que son los productos generados a partir del conjunto de actividades. Y se expresa como un producto terminado. Ahí también hay algunas cosas que corregir en las mayorías de las planificaciones, pero que tienen que ver solamente con términos de redacción. El resultado muchas veces se pone en futuro, como resultado que los niños aprendan a sumar. El resultado tiene que estar como un producto terminado. Por ejemplo, las organizaciones adjudicatarias son capacitadas. Las organizaciones logran el 75% o más de logro en el informe de avance. Las organizaciones son visitadas. Esa es la diferencia. El resultado está siempre conjugado en participio. La columna tercera, que tiene que ver con los indicadores, es algo muy relevante y en lo que nos vamos a detener especialmente en las tutorías que vamos a desarrollar. El indicador es lo que me permite medir el logro de los objetivos. Yo sin un indicador no puedo saber si ese resultado se logró o no se logró. El indicador me permite medir esta característica específica sin lugar a dudas. El indicador me va a decir si el objetivo o si el resultado que yo predefiní se va a cumplir o no se va a cumplir y en qué medida se está cumpliendo. Por lo mismo, debe ser definido en términos precisos y que describa clara y exactamente lo que se está midiendo. Hay diferentes tipos de indicadores. Pueden ser indicadores de proceso, indicadores de resultado e indicadores de impacto. Nosotros, en el proceso de planificación, lo que les pedimos a ustedes fue que hicieran indicadores de resultado. Por eso, los indicadores de proceso los vamos a construir ahora. ¿Por qué? No es una exigencia solamente antojadiza, sino que creemos que los indicadores de proceso les van a ayudar a ustedes también a ejecutar de mejor manera el proyecto y definir cuáles van a ser las fases en las que se va a cumplir cada uno de los objetivos. ¿Qué sucede? Si un proyecto, por ejemplo, tiene como resultado los jóvenes se insertan laboralmente en las empresas del sector, el indicador puede ser... el ejemplo es decir, si nuestro objetivo del proyecto era vincular a la escuela con las empresas, el resultado, los alumnos egresados del taller laboral de carpintería realizan su práctica en las empresas del sector.
Generalmente, o sea, no generalmente, todos los indicadores que ustedes elaboraron ahora para el proyecto es un indicador de resultado, en el que podría haber sido 5 empresas establecen convenios de colaboración con la escuela a diciembre del 2017. Les estamos pidiendo ahora que ustedes construyan indicadores de proceso para que no nos suceda lo que nos ha sucedido en muchos años anteriores, que en noviembre nos damos cuenta que de esas 5 no hay ninguna que haya establecido convenio. Entonces lo que les estamos pidiendo es que ustedes definan fases para el cumplimiento de ese resultado. Como por ejemplo, que 2 empresas hayan establecido convenio a septiembre, 4 empresas a noviembre, 5 empresas a diciembre. No estamos construyendo nuevos indicadores, sino que estamos desagregando el mismo indicador de resultado que ustedes se pusieron en diferentes etapas. La mayoría de ustedes tiene indicadores como el 80% de los alumnos logra el objetivo específico 1, sea cual sea. Lo que vamos a hacer ahora es definir fases para ese objetivo. Si al final del curso tenían que estar habilitados en repostería y pastelería, vamos a definir entonces una fase en la que aprenden a usar la indumentaria, otra fase en la que aprenden a leer la receta, otra fase en la que aprenden a usar la maquinaria, etc. Y para eso vamos a construir diferentes indicadores. Esta parte, como les digo, es la que vamos a trabajar de manera más importante en las tutorías. ¿Sí? No sé si hay alguna duda al respecto. ¿No? Sigamos entonces. La cuarta columna es de los medios de verificación. Tengo una duda. Ah, ahí hay una duda. Dígame. Ya, sí, ya me puse. Mira, es que lo que ocurre es que si tú dices de que en general vamos a colocar fases a cada nuevo resultado que debería ser, nosotros efectivamente tenemos como medio de verificación el 80% de los estudiantes como indicador. Como, sí. Claro, como un indicador. Pero, ¿y en qué parte vendría esta fase? ¿En qué parte se colocaría como medio de verificación? Nosotros, no, es otro indicador. Por eso te digo, lo vamos a trabajar en la tutoría, porque no es algo que se vaya a modificar en la plataforma. Nosotros la misma planificación que ustedes llenaron en la plataforma, la pasamos a un Excel y yo al final de la sesión les voy a devolver a los 10 participantes de este webinar su planificación con algunas observaciones que hemos hecho desde el equipo, como este indicador no está bien construido, o a este indicador le falta el tiempo, o no está definido bien el resultado. Entonces la idea es que ustedes lo revisen junto al equipo de implementación del proyecto, y cuando vaya o Alison o la Jesús o yo al proyecto podamos ir construyendo esos indicadores de proceso. Por ejemplo, si en tu proyecto me acuerdo que era algo, creo, relacionado con la activación de sus comunidades digitales, ¿no? Entonces, si era como el 80% de los amigos de Persevera en Facebook le dan un me gusta a tal actividad, para eso tú también deberías definir fases como el primer mes de campaña queremos 100 me gusta, el segundo 250, el tercero 300, y así vamos a llegar a los 500 que esperamos tener en diciembre. No es más trabajo, yo quiero que no se queden con que va a haber más trabajo, sino que lo que vamos a hacer es ordenarlo y nos va a permitir tomar medidas. Por ejemplo, si mi objetivo es que haya 500 me gusta en diciembre y vamos al 1 de septiembre y no tenemos ninguno, esos indicadores de proceso nos permiten tomar medidas antes de que nos demos cuenta que nos queda un mes y no hemos cumplido los objetivos. ¿Sí? ¿Fabiola? Se fue el audio de Fabiola, pero voy a seguir, Fabiola, pero cualquier duda puedes ir poniendo. Ah, ahí está. ¿Se entiende? Mira, no, sí se entiende, pero fíjate que pensaba un poco el tema de las fases. Como tú lo decías, es un tema de ordenar un poco para no encontrarse a último tiempo de que no estáis muy apurado con el tema del logro del objetivo, ¿no es cierto? Sí. Del indicador. Pero también eso tiene que ver con el cronograma que uno estableció, que muchas veces si uno preparó y tiene un hito para el mes de, no sé, de noviembre, es porque si vaya a colocar, ponte tú en este caso, algo en Face, en relación a una clase o a un reportaje en el diario, es porque ahí se tiene que dar por cronograma, porque no está antes. Porque ponte tú, nosotros tenemos dentro un indicador que va a haber un reportaje que se va a colocar, que va a aparecer en el diario y que se va a publicar dentro de la página.
Y eso no se puede colocar antes, pues yo no puedo establecer fases para eso, porque se va a dar desde en ese mes de noviembre. No sé si me entienden la idea. Sí, que ahí creo sí, que no... lo que pasa es que no todos los resultados van a tener que dividirse en fases, por eso cada proyecto es particular. Ahora, y como tú bien lo señalas, con de acuerdo al cronograma, ahora estamos siguiendo la lógica del marco lógico, valga la redundancia, pero lo que vamos a trabajar también con ustedes en terreno es que ese cronograma, a su vez, vamos a hacer un cronograma en el que podemos hacer diferentes fases de nuestro objetivo y de nuestros resultados, por lo tanto, ¿cierto? La idea es que ese cronograma se ajuste además con el modelo de financiamiento que tenemos nosotros, que es a través de 4 remesas. Entonces la idea es que a la vez en que vamos a ir construyendo indicadores de procesos, vamos a revisar el cronograma y podamos construir un plan de gastos. Nosotros nos encantaría poder darle toda la inversión inicial al comienzo, pero no es así. Ustedes van a recibir a finales de abril solamente el 30% del financiamiento. Entonces la idea es que estos indicadores de proceso también nos permitan anticiparnos al no tener el 70% del financiamiento. Por eso, ¿qué es lo que queremos prevenir? Que no suceda que en octubre nos digan, oye, es que sabéis que no pude habilitar el taller de cocina porque no pude comprar todos los mesones ni todos los implementos. Eso es algo que ustedes saben desde hoy día, 3 de abril. Entonces, ¿cómo nosotros preveemos esa situación y construimos indicadores de procesos acorde al plan de gastos que tiene también el modelo del Fondo Descúbreme? Sí, Andrea, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Mira, sí, entiendo la lógica y creo que puede ser muy atingente para otro tipo de proyecto, pero en este caso, por ejemplo, el que nosotros postulamos, tiene que ver que a nosotros, independiente de que llegue el 30% de la remesa a fines de marzo, nosotros, la sostenedora del establecimiento va a tener que de todas maneras hacer la compra, porque de lo contrario el proyecto no es factible, porque tiene que ver con pizarras interactivas que tienen que, a partir de marzo se tienen que empezar a pasar una unidad del currículum nacional. Sí, entonces, no, y Fabiola, qué bueno que lo digas, porque nosotros también, eso está establecido en las bases, precisamente para que todas las instituciones tomen todos los salvaguardos, sabiendo, ustedes desde que postularon, sabían que había 4 remesas, que de hecho ya es diferente del año anterior en que eran solamente 3. Entonces, si bien ustedes han tenido esa salvedad y el cronograma y sus objetivos lo han hecho, han tomado las previsiones del caso, no todos los proyectos lo han hecho así, porque no todos tienen la experiencia en la ejecución de proyectos. Por eso a lo mejor en esta parte vamos a avanzar más rápido cuando Alison vaya a la... No, Perseveras de Chillán. Yo voy. Sí. Cuando yo vaya, a lo mejor esa parte efectivamente va a avanzar mucho más rápido, pero tampoco no te sobrepreocupes porque los indicadores de proceso son muy sencillos y los vamos a sacar muy rápido, que no les quepa duda de eso. Ok. Gracias. Seguimos entonces. Los medios de verificación, esto es algo muy importante y con lo que... yo me equivoqué. Y con lo que generalmente tenemos problemas al comienzo, cuando se comienzan a elaborar los informes de avance. Nosotros cuando pedimos los medios de verificación, tal como se establecen las bases, hay algunos medios de verificación obligatorios, como las fotografías y las listas de asistencia. No sé cuál es otro es obligatorio. Listas de asistencia, fotografía, esos son. Sí. El Colegio Especial de María dice que está muy buena la presentación, pero si podemos dejar todas las preguntas para el final, para no cortar a los bueno, sí, perfecto, nos queda poquito, así que podemos dejarla para los comentarios finales. Esto avanza un poco más rápido también. Ya. Entonces, los medios de verificación obligatorios, es decir, ¿por qué me vuelve desde el principio? Perdón, tengo un error mío nomás. Desde la dispositiva actual. Ahí sí. Como les decía, esos son los obligatorios y el resto de los medios de verificación, nosotros no pedimos más ni menos de lo que ustedes se comprometieron a entregarnos en su propia planificación. Ustedes cuando realizan un objetivo, siguiendo esta misma secuencia del cuadro que ustedes están visualizando, con un objetivo, para un resultado, con un indicador, ustedes ahí nos establecen medio de verificación. Por ejemplo, para el resultado, las 31 organizaciones adjudicatarias del Fondo Descúbreme participan del webinar. Mi medio de verificación es la grabación del webinar, la inspección visual que yo hago de las personas que están conectadas en la reunión de Skype
y la confirmación, por ejemplo, de la asistencia a la citación que yo hago de la reunión. Yo no ofrezco ni más ni menos. Yo, por ejemplo, podría ahí haber no puesto la grabación de la reunión, pero si yo pongo que un medio de verificación es la grabación, cualquiera podría pedírmelo. Es lo mismo que les pedimos a ustedes. Si ustedes dicen que van a hacer un seminario abierto a la comunidad y además de la lista de asistencia y de la fotografía, que son medios obligatorios, ustedes se comprometen a traernos un video subtitulado de todo el seminario, eso es lo que nosotros les vamos a pedir. Lo que ustedes establecen en sus medios de verificación es lo que nosotros requerimos, ni más ni menos que eso. Por eso también pueden revisar todos los medios de verificación. Es importante que los medios de verificación deben venir en un formato que sea revisable, no sé si existe la palabra revisable, pero que pueda revisar cualquier persona. Hay algunos en que nos han mandado, por ejemplo, que el medio de verificación de que trataron cierto concepto es la fotocopia del libro de clases. El libro de clases no lo entiende cualquier persona. Eso no es un medio de verificación válido, porque puede que lo entienda el profesor, pero este medio de verificación lo tiene que entender cualquiera de los analistas de proyectos de acá de la Fundación, lo tiene que entender alguien que revisa este proyecto en el Ministerio de Desarrollo Social, cualquier persona podría decir, ya, ellos sí hicieron la actividad porque aquí están los diplomas, aquí está la foto, aquí está la asistencia. Por eso tienen que venir las asistencias, todas las planillas, cuando hay indicadores de logro. Hay una prueba inicial de diagnóstico de lectoescritura en el que tienen tanto porcentaje, una prueba intermedia y una prueba final. Eso tiene que venir en un Excel, en el que cualquier persona pueda entender lo que eso significa, ¿sí? Como por ejemplo, lo que les decía acá con respecto a los webinars, para el objetivo que nosotros, las instituciones incrementan su porcentaje de logro en los informes, un medio de verificación es la planilla de resumen de la revisión de los 31 informes y un medio de verificación de las visitas a terrenos son las fotografías, videos y la rendición financiera de los gastos en que nosotros incurrimos cuando nos desplazamos por todo Chile. La quinta columna es la de las actividades. Y las actividades son cada una de las acciones que yo voy a realizar para el cumplimiento del objetivo. A su vez, cada una de las actividades va a tener tareas. Si la actividad es realizar un taller para padres, ahí va a haber muchas tareas, como elaborar el PowerPoint, citar a los apoderados, pasar asistencia. Eso lo van a ir viendo ustedes, pero lo que está aquí en la planilla son las actividades macro. Idealmente tienen que estar dispuestas en orden cronológico y como bien lo señalaba Fabiola me parece que era con quien estaba haciendo la consulta recién, las actividades tienen que ser concordantes con el cronograma que ustedes hicieron en la pestaña siguiente de planificación. Y ahí hay un ejemplo de actividades con cronograma. O sea, para el objetivo 1, por ejemplo, que es la realización de los webinars, nosotros primero tuvimos que hacer una revisión bibliográfica y elaborar todo este material, realizar los webinars y posteriormente hacer una evaluación de cada uno de los participantes. Y la última columna tiene que ver con los recursos y que es todos los materiales, todos los recursos, ya sea recursos materiales o humanos o financieros, que vamos a necesitar para cada una de las actividades. En esta matriz, en un comienzo, según la metodología del marco lógico, se hace en general. No es necesario todavía poner acá que para construir el invernadero necesito 10 metros de PVC, 2 rollos de plástico, 5 maceteros. Eso no, sino que se pone infraestructura o para construcción de invernadero y materiales en general. Y que ahí tenemos, por ejemplo, para la realización de estos webinars, en inversión necesitaríamos un micrófono inalámbrico, un computador, gastos de operación sería la conexión a internet, los traslados y alojamientos para cuando los visitemos en terreno, recursos humanos, las 3 profesionales del equipo de proyectos sociales. En términos de los recursos que están destinados para el proyecto, es importante, en primer lugar, que ustedes siempre lo vamos a ver en detalle en cada una de las tutorías cuando los visitemos. El presupuesto sí hay aspectos que son modificables, también se señala así en el convenio,
pero las modificaciones al presupuesto siempre tienen que ser previa autorización de la Fundación Descúbreme. No pueden ustedes realizar ningún cambio al presupuesto de manera arbitraria. Hay cambios que sí son lógicos. Si ustedes en el proyecto pusieron que iban a comprar 10 sillas de masaje para las cuales tenían 200.000 pesos, pero después encontraron que las sillas ya no valían 20.000, sino que valían 10.000, perfectamente ustedes pueden comprar 20 sillas de masaje con los 200.000 pesos que tenían. Pero ante cualquier duda, si es un ítem diferente o un monto diferente, ustedes deben solicitar autorización al fondo, a nosotros, a través de la plataforma. Les pedimos en eso ser bien rigurosas. El año pasado, a proyectos que no siguieron ese conducto, esa plata no se le reintegró en la remesa. Así que no es algo como por la buena onda, pero es que yo pensé que se podía. No, es algo que no se puede. Cualquier modificación que se haga del presupuesto siempre se tiene que mantener lo que se señalaba en las bases, que el 60% como máximo es el que se puede destinar a recursos humanos. Y en ese aspecto es muy importante que ustedes entiendan, previo a iniciar el proyecto, si ustedes contratan personal, la responsabilidad laboral como empleadores es de ustedes, como adjudicatarios. Si ustedes para esos profesionales tienen que hacer contratos de trabajo. Esos contratos de trabajo pueden ser un contrato a plazo fijo, en el que se paga la remuneración, las imposiciones y la salud, o puede ser un contrato a honorarios, en el que el prestador les da a ustedes una boleta de honorarios. El cargo del 10% de retención de impuestos o de cerca del 19% entre remuneración y leyes sociales con un contrato a plazo fijo es de cargo exclusivo de la adjudicataria. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta siempre. Si bien está establecido en las bases, nunca está de más repetirlo. Y con respecto a eso, ya de lleno, nosotros terminando un poco lo que tiene que ver con la gestión íntegra de los proyectos, que como les decía, los vamos a ver en terreno con ustedes, es importante también que ustedes sepan que nosotros como fundación no solamente financiamos los proyectos, sino que tenemos un modelo de acompañamiento. Nosotros, a través de los acompañamientos, que esperamos sean por lo menos 3 durante el año, es una instancia en la que nosotros apoyamos el desarrollo de las iniciativas, en el que los coordinadores tienen un espacio para compartir tanto los logros que van teniendo del proyecto como las dificultades que van evidenciando. A nosotros como fundación nos permite corroborar que lo que ustedes nos informan a través de la plataforma se está cumpliendo de esa manera. O sea que están los beneficiarios que ustedes nos dicen, que las actividades se están realizando y que los recursos, por supuesto, están siendo bien invertidos. Este acompañamiento nosotros lo realizamos de varias maneras. Lo realizamos a través de la plataforma, pero también, como ustedes se han dado cuenta, tenemos una comunicación súper importante a través del correo electrónico, sobre todo. También nos comunicamos harto por teléfono con ustedes y, por supuesto, como les decía, las visitas a terreno. El correo electrónico para nosotros es una herramienta fundamental. Por lo tanto, les pedimos a ustedes que cuando estén de vacaciones o con licencia médica o por alguna razón estén desconectados del proyecto, nos informen, nos digan, mira, ¿sabéis qué? Estoy con una licencia de 30 días o de 15 días, en este momento el proyecto va a quedar a cargo de tal o cual persona. Lo mismo para los periodos de vacaciones. Si bien nosotros sabemos más o menos cuáles son los periodos de vacaciones de las escuelas o de las universidades, eso no quiere decir que el proyecto queda en stand-by. Necesitamos esa información, tenerla previamente de parte de ustedes. Parece que había consulta, ¿o no? Siento el pipipi. Ah, adiós Mónica y no me acuerdo, Pamela parece que también era la... Ya, le voy a pasar ahora... Ah, ya, muy bien, ya. Bueno, y estamos súper bien en el tiempo, parece que incluso podríamos terminar un poquito antes. Cualquier duda que vamos a verla al final, yo le voy a dar el pase ahora a Alison, que les va a contar un poco sobre la plataforma, que ustedes ya conocen, pero para que vayamos familiarizándonos con eso.
Hola a todos, a todas. Les voy a explicar cómo ingresar a la plataforma y comenzar a realizar algunos cambios y cómo incorporar nuevos beneficiarios o nuevos profesionales y también cómo enviar una solicitud de modificación. Esto primero tienen que utilizar Mozilla, Firefox o Google Chrome para que les corra bien y les funcione nuestra plataforma. Son las únicas tres alternativas. Luego tienen que ingresar a www.fondodescubre.cl/postulaciones/index.php. Esta dirección está también les vamos a hacer llegar un manual en donde está especificado todos estos pasos que vamos a ver ahora. Entonces acá, donde dice nombre de usuario, ponen su usuario, luego su contraseña, al igual que lo hicieron cuando postularon al proyecto online. Ahora, si alguien ha perdido su nombre de usuario o contraseña, puede enviarnos un mail y nosotras le hacemos llegar el material por correo. Lo tengo con la ventana. Un segundo. Así. Ya. La idea es que ahora vayan mirando cómo voy a ingresar a la plataforma y en caso de dudas las podemos ver al final también junto con las preguntas que le van a realizar a Andrea. Entonces, como les dije, ustedes acá en la parte de la barra escriben la dirección fondodescubreme.cl/postulaciones, luego su nombre de usuario, su contraseña y presionan donde dice ingresar. Entonces ingresamos, ¿cierto?, a la plataforma. Luego van donde dice proyectos y ponen donde dice listar proyectos. Al pinchar ahí les va a dar la alternativa de su proyecto. A las instituciones que han tenido un proyecto con nosotros más de una vez, les van a aparecer sus proyectos anteriores en esta barra que está acá. Entonces ustedes a mano derecha pinchan en donde está el nombre del proyecto actual. Yo voy a ingresar a uno de este año adjudicado para darlo como referencia de algunas acciones. Luego, ustedes, primero, para hacer cualquier tipo de cambio o alguna modificación, siempre durante este año de su proyecto de duración, tienen que enviarnos una modificación, solicitud de modificación, para que nosotras previamente la analicemos, la conversemos como equipo, luego la aprobamos y ustedes puedan realizar el cambio que están solicitando. Entonces tienen que pinchar acá donde dice solicitar modificación. Ingresamos. Se ve bien. Luego acá dice ítem. Entonces es muy importante que de acuerdo a lo que ustedes quieran solicitar es lo que tienen que poner en esta pestaña, porque acá, como pueden ver, dice beneficiarios, equipo profesional, presupuesto o cronograma. En todos estos ítems ustedes pueden realizar cambios. Primero, estamos ahora en la instancia de ingresar los beneficiarios o el equipo profesional y también nos pueden informar si han habido cambios con respecto a estos dos ítems. Vamos a pinchar donde dice beneficiarios y algunos ya nos han enviado esta solicitud. Esta es una prueba, por lo tanto vamos a escribir acá, se solicita cambio de beneficiarios. Solicita cambio de beneficiarios. Hay muchas razones y ahí ustedes donde a veces nos comentan por qué van a hacer este cambio en esta oportunidad. Hay que señalar que una vez que comience el proyecto, el cambio de beneficiarios no se puede realizar a menos que haya un motivo muy importante y que la merma de beneficiario no puede ser superior a un 30%, ya que es una causal para terminar el proyecto de adjudicación. Luego,
de escribir la razón, también tenemos cierto el ítem, ustedes nos envían una solicitud acá. Pinchan donde dice enviar solicitud y a nosotras esta solicitud nos va a llegar al correo. Por tanto, nosotras siempre vamos a estar atentas a eso y nosotras les respondemos. Y una vez que nosotras les aprobemos esa solicitud, voy a volver ahora al detalle del proyecto para mostrarles cómo va a quedar la pestaña. Cuando nosotras aprobamos la solicitud que ustedes nos envían, la pestaña va a quedar en rojo. Y eso quiere decir que está aceptada y que ustedes pueden ya entonces cambiar el beneficiario que nos informaron. Entonces, si ustedes pinchan donde dice beneficiarios, aparecen acá todos los beneficiarios con los que ustedes se adjudicaron el proyecto. Y al beneficiario que quieran modificar o cambiar, acá hay una opción que a ustedes les permite, donde dice acciones, acá a la derecha, dice eliminar beneficiario o modificar los datos del beneficiario. Entonces, si están pidiendo el cambio, en general ustedes lo eliminan y pinchan acá donde dice eliminar y va a quedar como aparece acá en rojo. Acá hay un beneficiario que fue eliminado de este proyecto que les estoy mostrando y cuando ustedes incorporan a un nuevo beneficiario y nosotras hemos aprobado esta solicitud, acá abajo va a haber una pestaña que dice agregar nuevo beneficiario, que en este caso no se puede realizar porque no ha sido aprobada esta solicitud aún, pero acá abajo va a decir agregar nuevo beneficiario. Lo otro que ustedes tienen que hacer ahora es subir documentación de cada uno de estos beneficiarios. Para esto ustedes tienen que pinchar donde dice modificar datos del beneficiario y ustedes tienen que crear un archivo Word en donde el que contenga la cédula de identidad, el certificado de nacimiento, cédula de identidad o certificado de nacimiento, el certificado de discapacidad o carnet de discapacidad y también la carta de compromiso de este beneficiario que es firmada por él o por su tutor o apoderado. Este archivo Word, lo ideal es que, no lo ideal, tiene que estar estos tres documentos en este archivo porque es más liviano y además que la plataforma permite solo un documento por beneficiario. Es por esto que tiene que venir en Word. Lo adjuntan seleccionando acá, seleccionar archivo y luego lo eligen desde, en general ustedes lo guardan en el escritorio, pero pinchan seleccionar archivo, ¿cierto? Y se sube el documento desde donde ustedes lo tienen guardado con anterioridad. Luego le ponen, ¿cierto? Abrir y luego guardar y el archivo va a quedar en la plataforma y acá presionan donde dice guardar beneficiario y el archivo va a quedar adjunto a ese beneficiario. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, lo mismo va a pasar cuando ustedes hagan el cambio de algún profesional. Cada proyecto se adjudicó con un número de beneficiarios que va a cumplir cierto rol, cierto en su proyecto, pero también puede ocurrir que haya algún cambio. Si es así, también nos tienen que enviar una solicitud de modificación, igual que con el beneficiario, y nos tienen que contar por qué este profesional va a ser cambiado. También acá tienen que pinchar donde dice equipo profesional y contarnos el motivo por el cual el profesional va a ser cambiado. Tienen que también incorporar acá, donde dice seleccionar archivo, el currículum de este beneficiario, de este profesional y también el certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad, que son, el certificado que dice que no tiene inhabilidades para trabajar con menores de edad y su currículum vitae y también contarnos el motivo por el cual existe este cambio. Lo hacen y luego también nos envían la solicitud. Y a nosotras nos va a llegar la solicitud y una vez que ustedes ingresen a la plataforma, en detalle del proyecto, en la pestaña del equipo profesional va a estar en rojo también y esto les va a permitir realizar ese cambio acá.
va a estar igual que esta, en rojo, pero acá. Estas son, en el fondo, las dos pestañas con las que vamos a estar trabajando, yo creo que por lo menos la semana que viene y la que sigue. Y después nos vamos a... Bueno, acá está la pestaña de presupuesto, que también a veces existen algunos cambios previos a nuestra autorización. En cronograma, que también está ahí en esa pestaña. Y nosotros vamos a trabajar también con la pestaña de planificación, ya que ahora en terreno vamos a ver si se requieren algunos cambios. Entonces, cuando nosotras les informemos que hay que hacer algún cambio, igual que como lo hicimos anteriormente, pinchan en planificación y escriben ahí que se va a realizar tal cambio por tal motivo, nosotras lo aprobamos y ahí ustedes pueden realizar este cambio. Eso también previo acuerdo con el área. Si tienen alguna duda con respecto a los beneficiarios o a cómo subir los documentos o no les resulta, nosotras vamos a estar acá atentas a los teléfonos, a los correos, ahora vamos a terreno y esperamos solucionar todas sus dudas e inquietudes en nuestras visitas. Y también nosotras tenemos un manual de la plataforma que les vamos a enviar y que les va a permitir trabajar de forma más rápida y resolver sus dudas, si es que tienen alguna duda nueva que no aparezca ahí o algo que no les resulte, no duden en llamarnos y siempre vamos a estar atentas para poder responder a sus inquietudes. Así que yo me despido. Si tienen alguna duda, nos pueden comentar ahora a mí o a Andrea. Estamos acá atentas a sus comentarios. Rayen está escribiendo. Hola, Rayen está escribiendo. Ay, tiene paciencia enorme, todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a cerrar, así que yo me despido, las dejo con María Jesús. Un abrazo a todos y a todas. Bueno, con esta última presentación de Alison respecto al uso de la plataforma, ya damos por finalizado este primer webinar de introducción a proyectos sociales. Esperamos que todo el contenido les haya quedado bastante claro. Obviamente, como decía Alison, cualquier duda lo podemos seguir conversando. Siempre están abiertos nuestro correo electrónico, nuestro teléfono y esperamos que este contenido, ¿cierto?, vaya teniendo efecto en el desarrollo de su proyecto, cosa que cualquier duda que vayan teniendo puedan recurrir a este primer material donde ustedes pueden tener dudas de los objetivos y recurrir a este material y ver cómo tengo que yo desarrollar mi objetivo cuando empiecen a trabajar en la planificación. La idea es que este manual ustedes lo tengan a mano y puedan recurrir a él y así aprovecharlo de la mejor forma posible. Ahora también vienen las visitas, así que ahí también podemos ir conversando y volviendo a trabajar los temas que ustedes tengan mayores dudas. Y de la plataforma, como decía Alison, les vamos a mandar también un pequeño manual que tenemos respecto a los cambios que se tienen que hacer, a los trabajos que se hacen para incorporar los beneficiarios, los profesionales, así que también ahí estaremos atentos a todas las solicitudes que nos lleguen a nuestro correo, así como también a ustedes les van a llegar cuando nosotros les demos respuesta de las solicitudes que nos van a enviar. Así que eso por ahora. Muchas gracias por su participación y esperamos vernos en las visitas y mantener contacto durante todos estos 7 meses o 6 meses de ejecución de los proyectos. Así que eso, buenas tardes y estamos en contacto. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, en detener la grabación. Chao a todos. Chao. Chao, gracias. ¿Acá? No, en el de los puntitos parece.